la sesión, ¿vale? Y quería hablar un poquito hoy de todo lo que es la importancia de la zona media, ¿vale? Es algo que todo el mundo cree que sabe entrenar, ¿vale? Pero bueno, realmente si no sabemos diferenciar qué partes forman lo que es la zona media, las funciones que tiene y cómo podemos entrenarla, pues entonces muchas veces es difícil encontrar pues la manera de ir detectando, ¿vale? Cada ejercicio, cómo podemos activarla y hacer pues eso, las funciones que queremos que haga, que entre las más genéricas es lo que es hacer, darnos estabilidad, también darnos transferencia de fuerza y sobre todo proteger todo lo que es la zona de la espalda, ¿vale? Sí que es cierto que al final la zona media está en la zona del abdomen, ¿vale? Pero no es solo un abdomen, ¿vale? Igual que no es solo fuerza, en el hecho de hacer mucha fuerza, o al final es más una estabilidad que nos va a dar, nos proporciona postura, ¿vale? Una buena postura y además está muy vinculada con la respiración, ¿vale? Y toda esa capacidad es la que nos hace que nuestros movimientos puedan llegar a ser más eficientes y nos generen como más seguridad y más estabilidad a la hora de que nos movamos, ¿vale? Siempre que buscando el hecho de que no nos podamos hacer daño, ¿vale? Que al final esa capacidad real de movernos sea pues efectiva, ¿vale? Si algo de esto no funciona, ¿vale? El hecho de que el abdomen no funcione bien, lo que es la zona media no funciona bien, no funciona bien, pues entonces nos comportará también malestar, molestias, ¿vale? Y nos afectará a la zona alta, todo lo que sea zona más de arriba o la zona de abajo, ¿vale? Así que vamos a empezar, ¿vale? Definiendo qué es la zona media. ¿Vale? La zona media lo podemos componer de tres bloques, ¿vale? De tres maneras. Lo que es la parte más profunda, que es la que nos va a interesar más, ¿vale? Que en ella estaría pues, el transverso, el diafragma, ¿vale? El suelo pélvico y los multífidos. Que los multífidos son toda la columna vertebral, toda la columna vertebral está de arriba abajo, desde la nuca, prácticamente de la parte de atrás del cráneo hasta el coxis, ¿vale? Tenemos unos músculos súper alargados, muy finitos, que se llaman los multífidos, que son los que nos mantienen con la espalda recta, ¿vale? Pero la mayoría de las veces el hecho de estar mucho tiempo sentados e inactivos, ¿vale? El sedentarismo hace que esos multífidos, como el resto de otras estructuras de nuestro cuerpo, se debiliten, ¿vale? Y entonces no cumplan sus funciones, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El hecho es que en el momento en que en el momento en que haya alguna de esas partes de nuestro cuerpo que tienen la función de estabilizar nuestra columna lumbar y toda la columna y toda la zona lumbar, sobre todo, que es la que vamos a enfocarnos, pues entonces serán la estructura ósea, ¿vale? La estructura básica, la pasiva que se le llama, la que hará su función. O sea, si los músculos no cumplen la función que tienen encomendada, que estamos hablando del transverso, el diafragma, que son los músculos profundos, el suelo pélvico y luego los multífidos, pues entonces será la estructura ósea, ¿vale? Toda la estructura pasiva la que sufrirá esa carga y esa poca funcionalidad que están dando esos músculos. Luego, de otra banda, tenemos todo lo que es la parte intermedia, que ahí serían los oblicuos, ¿vale? Que nos ayudan a hacer todo el tema de rotación y la transferencia de la fuerza, que un poquito más adelante también hablaremos de ella. Y luego, por último, todo es la parte superficial, que ahí sería el recto anterior, ¿vale? Que sería todo lo que es la zona de la tableta de chocolate que se queda marcada, que ahí es donde, bueno, ahí nos ayuda mucho. Esto siempre se ha trabajado mucho en cuanto a flexión de cadera, ¿vale? Que lo que hace, el problema está en que la mayoría de abdominales clásicas de antes hacían partícipe a esa flexión de cadera, lo cual había también participación de todo lo que es la pierna, ¿vale? Lo que es el cuádriceps y todo el flexor de lo que es la cadera. Y muchas veces puede llegarse a agotarse. Seguramente habréis escuchado o habréis padecido incluso pues muchos síndromes de lo que es el recto anterior, el psoas, ¿vale? Piramidal y todo eso, y muchas veces, aparte de otras múltiples factores, entre ellos también puede ser un mal entrenamiento, ¿vale? De todo lo que es la zona media, de un abuso, ¿vale? De esa manera de entrenar, ¿vale? Así que vamos a empezar, ¿vale? Como no quiero solo que haya una parte teórica, vamos a empezar también con una pequeña parte
práctica, ¿vale? Porque es súper importante, como hemos dicho desde el principio, ¿vale? De que la afectación, o sea, la conexión que hay con el suelo pélvico, el abdomen y todo lo que es la zona lumbar, el cuadro lumbar, ¿vale? Que es la parte de muscular, está asociada con el diafragma, ¿vale? O sea que el diafragma es súper importante, que tengamos también una capacidad tanto respiratoria que nos va a ayudar, que nuestras costillas también puedan abrirse y ampliarse en cada respiración para que primero nos den más libertad de movimiento y segundo también cuando hagamos también cardio o algún ejercicio que nos demande un poquito más de oxígeno, que tengamos también esa capacidad de ampliar y entonces los pulmones se puedan también expandir y entonces recoger más oxígeno, ¿vale? Para poder distribuirlos a los diferentes tejidos, ¿vale? Así que el primer ejercicio que voy a recomendar siempre, ¿vale? Sería uno que suponga el movimiento de ese diafragma y la abertura de la caja torácica. Si nos tumbásemos, ¿vale? Que ahora si queréis lo podéis hacer, ¿vale? Nos gustaríamos, o sea, cuando nos tumbásemos nos gusta el tumbarnos por el mero hecho de que el suelo es una zona, es una parte que es estable, ¿vale? Que no nos va a interferir ni nos va a hacer mover la posición ni nada y encima podemos estar relativamente relajados. Porque para relajar y movilizar el abdomen, ¿vale? Principalmente, y lo que es el diafragma y la caja torácica, necesito estar relajada, ¿vale? Sobre todo para, en un inicio, ser más consciente de cómo funciona nuestra caja torácica y nuestro diafragma, ¿vale? Así que lo primero que vamos a hacer es empezar a conocer nuestras costillas, ¿vale? Y nuestro diafragma. Tumbaditas, lo que vamos a hacer con las rodillas flexionadas es hacernos un pequeño, baja un poquito, ¿vale? Un pequeño masaje. Voy a querer introducir como si quisiera tocar el piano, ¿vale? Como si quisiera hundir las manos entre las costillas por debajo del diafragma. Toda la zona del diafragma es como un paraguas, ¿vale? Es algo cóncavo que se expande y baja, ¿vale? En función de la respiración. Y entonces nos ayuda a separar también todo nuestro espacio con las vísceras, ¿vale? Pues la idea es relajar toda esta zona de costillas. Empiezas como si quisieras, como decía antes, tocando un piano. A mí me cuesta porque estoy sentada, ¿vale? Pero al estar tumbada estamos más relajadas, el abdomen está totalmente relajado y no supone ninguna activación y nos permite introducir. La idea será, pues eso, relajar toda la zona del diafragma, ¿vale? Poco a poco, dándole movilidad, intentando separar, porque al final las costillas, sobre todo la parte de abajo, que son las flotantes, ¿vale? Van a tener mucha más movilidad porque no están conectadas con el esternón, ¿vale? Entonces, pues, movilizar. Inspirar bien y notar que la respiración no simplemente es hacia arriba, ¿sabes? En cuanto a lo que es el pecho, sino que es más de 360 grados, como que nuestra caja torácica se expande. Tenemos que como notar que las costillas se abren bien y también toda la parte ligamentosa que hay entre las costillas, que son pequeñas membranas, pues también son móviles y nos pueden ayudar a esa amplitud. Ese va a ser uno de los primeros ejercicios que sería interesantísimo incorporar en nuestra rutina, ¿vale? Sobre todo a manera de concienciación, ¿vale? El hecho de que es básico que esa separación de nuestra caja torácica del diafragma, dejando espacio y no generando presión intraabdominal, ¿vale? A partir de ahí, supongo que si visteis el taller de ayer de Bárbara, la idea también es saber conectar el transverso, ¿vale? Con suelo pélvico, que al final va muy unido. El transverso es la zona del abdomen más profundo, ¿vale? En el hecho de que va a buscar que se trabaje de manera más concentrada, en el hecho de que el abdomen ya no será tan superficial ese trabajo, sino será mucho más profundo, ¿vale? Y tenemos que, sobre todo al inicio, ¿vale? De la activación del abdomen, para poder localizarlo, ¿vale? Será muy importante el hecho de que ese transverso esté localizado, que nosotros mismos estemos capacitadas de que en el momento que quiero activar el transverso soy capaz de hacerlo. No que empiece a probar por todas partes, que eso es lo que pasará al principio, ¿vale? El hecho de que al principio no sabremos bien qué es y qué no es, cómo localizarlo y saber exactamente cómo lo activamos, ¿vale? La idea es, y seguro que lo habréis escuchado un montón de veces, 1.000.000 de veces, es siempre dos conceptos: el subir la cremallera, el meter barriga dentro, ¿vale? Y lo típico que se dice de querer tocar con el ombligo hacia atrás, hacia la columna vertebral. La idea es, cuando exhalo, ¿vale? Porque la respiración también va a ir juntamente
con ese ejercicio, esa activación. La inspiración siempre va a ser un momento de relajación, de inspiro, me preparo y al exhalar de manera suave empiezo a activar el transverso. Meto barriga adentro, quiero cerrar, como el diámetro de la cintura la quiero cerrar, de reducir, ¿vale? Y entonces ahí quiero abrochar o subir cremallera, meter ombligo bien adentro. Ahí empezaré a notar, esos son los tips, ¿vale? Que normalmente se utilizan para intentar acabar conectando ese transverso. Maneras de sentirlo o generar un poquito más de dificultad para que la activación sea mayor. Una cañita, ¿vale? Cojo una cañita, una paja, ¿vale? Una pajita de beber de los refrescos, bebidas, ¿vale? Que se utilizan y al hacer generar una resistencia de la exhalación, esa activación del transverso va a ser mucho mayor, ¿vale? Ahí pensar que al final empezaríamos con el transverso y como comentaba, si ayer habló Bárbara sobre el suelo pélvico, luego sería todo lo que es esa contracción de esfínteres, lo cual es suelo pélvico, que al final van muy ligados, ¿eh? Porque el abdomen lo que pasa es que puede generar, si se hace mal, esa presión intraabdominal que puede, apretar tanto hacia afuera, ¿vale? Como que hacia afuera. Tenéis que imaginaros que tenéis un globo, ¿vale? Un globo de aire, ¿vale? Y si yo hago fuerza, lo expando porque estoy haciendo un movimiento con aire dentro y lo expando al máximo, ¿sabes? Y hago fuerza hacia afuera, lo que hace es primero distensión abdominal y luego alrededor, porque son 360 grados, hace fuerza en vísceras, ¿vale? Y suelo pélvico. Y eso supondría pues un estrés continuado cada vez que hago cualquier movimiento. Ahí vienen muchas veces todos los problemas que hay de incontinencia por esfuerzo, ¿vale? Yo hago un esfuerzo, no hago el esfuerzo bien, correctamente, hago hacia afuera, ¿vale? Y entonces la presión con suelo pélvico hace que se genere el escape, ¿vale? Así que intentaremos evitar siempre ese concepto. Hay momentos, después más adelante, que vamos a trabajar de manera con aire dentro, ¿vale? Pero ahora en un ratito lo explicaré, ¿vale? Pero siempre, en un inicio, siempre que querramos localizar todo lo que es el transverso, un trabajo un poquito más de control, ¿vale? Sobre todo en ejercicios donde nos estamos iniciando en todo lo que es la práctica deportiva, ¿vale? Nos va a interesar mucho ese control, que cada ejercicio que haga sin mucho peso, ¿vale? Voy a siempre a intentar activar con la barriga hacia adentro, ¿vale? Eso va a ser súper interesante de poder practicar siempre en eso, en todas las sesiones que hagamos, ¿vale? Luego, por otro lado, las famosas planchas, ¿vale? Porque muchas veces pensamos, no, me hincho a planchas porque el crunch abdominal me han dicho de que no es bueno y nada. Vamos a separar dos ejercicios, ¿vale? Crunch abdominal que no está tampoco destruido, de que no hace falta pues demonizarlo por el hecho de que tiene su parte de beneficio, pero siempre y cuando también lo hagamos correctamente. Siempre vamos a hacer, cuando hagamos un crunch abdominal, que es el típico de las abdominales que subes y bajas, nunca voy a sobrepasar 1 grado, ¿vale? Cada parte de nuestro cuerpo en rotación, flexión o extensión, ¿vale? En el caso de lo que es el abdomen, vamos a mantener unos grados, que os lo diré de aquí un ratito, ¿vale? Vamos a mantener unos grados para no generar pues completamente lo contrario, ¿vale? Para no forzar, lo que vamos a intentar siempre es buscar que los ángulos no sobrepasen, ¿vale? Para poner al límite, ¿vale? A la estructura del tejido, ¿vale? El hecho de que tanto el tejido como el músculo no se colapsen, ¿vale? Que puedan llegar a estar manteniendo su función durante el tiempo que estamos requiriendo, ¿vale? Para hacer la actividad. Así que, por un lado, lo que es el crunch abdominal, siempre voy a hacer una inspiración, ¿vale? Inspiro en total, sin movimiento, ¿vale? Totalmente estirada en el suelo, ¿vale? Y cuando hago el crunch en sí, ¿vale? Cuando separo y hago la flexión de la espalda, es cuando voy a exhalar, voy a meter barriga adentro, ¿vale? Y entonces voy a hacer el crunch hasta la contracción. Y luego inspiro y vuelvo a poner la espalda hacia atrás. Siempre y cuando hagamos eso, mantendremos tanto los grados como esa conciencia de meter barriga adentro, esa contracción, ¿vale? Del abdomen nos va a ayudar, porque estaremos activando el transverso y también lo que es los otros tejidos del abdomen, ¿vale? Luego, en cuanto a lo que es las planchas, ya hemos hablado de las planchas, una estructura, un músculo en isometría, porque al final una plancha
suele ser en isometría, o sea, no puede aguantar la postura, o sea, seguramente cuando pongamos las planchas y todo eso, vosotros mismos os lo notaréis, el hecho de que llega un punto en que como que se satura, ¿sabes? Tenéis que empezar a moveros y luego llega un punto en que parece que lo que es la técnica se va desmontando, tenéis que ir reajustando para poder, y no sostiene, hay más de 30 segundos, 20-30 segundos, no es capaz de sostener, ¿vale? El abdomen, esa postura correctamente, ¿vale? Siempre tendrá que necesitar un reajuste. Así que yo propongo, ¿vale? Primero, o hacer planchas dinámicas en el cual voy a estar moviendo alguna parte del cuerpo, ¿vale? Mientras estoy haciendo la plancha, no una completa isometría de estar clavada, manos, plancha baja o alta, ¿vale? Y mantener súper estático, sino más el llevo rodillas al pecho o las abro hacia un lado o levanto y subo el brazo bajo brazos, ¿vale? Tendría que ir buscando un poco de movimiento. En lugar de contar segundos, ¿vale? De hecho, me han dicho 30 segundos o me han dicho un minuto, ¿vale? Y tengo que hacerlo. En lugar de eso, ¿vale? Siempre voy a recomendar que hagamos los ciclos por respiraciones, ¿vale? Si yo hago una respiración y una exhalación, será una repetición, por ejemplo, y entonces, pues en lugar de minutos o tiempo o repeticiones, voy a buscar que sea más por ciclos respiratorios que no por eso. ¿Qué voy a evitar? Apneas, ¿vale? Ya sabréis que muchas veces pasa que cuando estamos sosteniendo un esfuerzo, ¿vale? La mayoría de las veces llegamos a cerrar boca y aguantar y muchas veces no nos interesa y sobre todo en plancha, ¿vale? Habrá momentos en que sí que pueda interesarnos, ya lo explicaré más adelante, pero en una plancha donde ya directamente el abdomen está en contragravedad, ¿vale? Está con la gravedad, tenemos que sostener y lo que nos interesa es que intentar mantener el abdomen bien adentro y mantener esa presión, ¿vale? De que sea estable y que nos estabilice, ¿vale? Que nos dé estabilidad en todo lo que es la espalda, ¿vale? Y sobre todo en la zona lumbar. Así que vamos a intentar hacer ese truquillo, ¿vale? Si queréis probarlo, pasa que no hay mucha gente conectada, pero si queréis probarlo, pues podéis colaborar y decirme y entonces pues lo hacemos, ¿eh? Y si no, pues ya en casa lo podéis hacer cuando lo volváis a visualizar este vídeo, ¿vale? Este taller, y entonces podéis hacerlo, ¿vale? Por otro lado, vamos a buscar un poquito, o vamos a describir un poquito todo lo que es las técnicas respiratorias, ¿vale? Que os comentaba anteriormente, el hecho de que siempre vamos a buscar lo que es la técnica de intentar meter abdomen hacia adentro, ¿vale? De subir cremallera, activar muy bien y muy consciente el transverso, ¿vale? E intentar, pues eso, no activar lo que es la musculatura superficial, porque lo que buscamos es eso, es más hacia adentro, ¿vale? Que lo que es hacia afuera. Esta técnica se le llama hollowing, ¿vale? Lo digo por si algún día lo escucháis, pues entonces que seáis conscientes. Las primeras personas que lo utilizaron fueron en Pilates, el señor Pilates, ¿vale? Que lo inventó, y entonces al final no deja de ser algo mucho, la alternativa, o sea, la técnica se utiliza mucho, pues eso, sobre todo en iniciación, ¿vale? Y si no, también cuando estás haciendo ejercicio, sobre todo en conciencia, ¿vale? Conciencia de que estoy haciendo mucho trabajo, algo muy específico, trabajo mucho en el suelo, ¿vale? Sobre todo, y luego de pie también se puede trabajar, pero sin cargas de peso, ¿vale? O con pesos relativamente asequibles, que no sean pesos muy altos, porque al final, bueno, lo que vamos a hablar ahora, que la otra técnica es el bracing, ¿vale? Que ahí sí lo que se busca es una estabilidad, vamos, de toda la columna muy alta, ¿vale? Por el hecho de que la mayoría de las veces se utiliza cuando se tienen que levantar cargas muy altas o se tienen que sostener durante unos segundos, por ejemplo, pues todo lo que sea, pues un peso que busques una estabilidad, por ejemplo, el paso del granjero, ¿vale? La caminata del granjero, en la que busca mucha estabilidad, estoy cargando mucho peso, ¿vale? Y entonces toda la zona media es la que tiene que activarse al máximo, ¿vale? Y entonces ahí sí que podría buscar un poquito el introducir ligeramente una pequeña cantidad de aire en el estómago y entonces mantener la fuerza, mantener activa la fuerza con esa cantidad de aire, ¿vale? Puedo inspirar y exhalar, obviamente, pero la idea es que la fuerza, la contracción, el movimiento que tenga que hacer, lo haga con un poquito de aire en el abdomen. Sé que se genera esa presión intraabdominal, ¿vale? Pero esa presión abdominal con una fuerza tan grande que tengo que levantar, lo que hace es generar como poner un bloque, un cinturón, ¿vale? En nuestra zona del core, ¿vale? Todo lo que es la zona del cuadro lumbar y la zona del abdomen,
¿vale? Que es lo que vamos a querer proteger al máximo. Pero también es lo que digo, por eso muchas veces la gente cuando levanta mucho peso se pone cinturón, ¿vale? Es para básicamente eso, se pone cinturón para proteger, porque todo lo que no pueda llegar a hacer el abdomen lo hará el cinturón, básicamente. Nosotras que nos estamos iniciando y que todavía pues a lo mejor no hemos llegado a ese punto, sí que es bueno, ¿vale? Saber que existen esas técnicas, ¿vale? Cuando empecemos a incrementar pues esos pesos en nuestro entrenamiento, ¿vale? El hecho de que no todo es meter abdomen, ¿vale? Porque es súper importante, pero en cierto modo no nos dará una estabilidad enorme, ¿vale? Cuando querramos levantar pesos más altos, ¿vale? A partir de ahí, pues tengo que decir también de que hay una tercera variante, ¿vale? De esta segunda maniobra, bueno, esta técnica del bracing, que es la maniobra de Valsalva, ¿vale? Que esa sí que es mantener, ¿vale? Pero ahí no se aconseja en exceso, ¿vale? Será, pues como digo, para pesos muy altos y tipo algo como, bueno, que te tenga que ir casi la vida en ello, ¿no? O un peso muy alto, ¿vale? Que lo que vamos a hacer es mantener el oxígeno y hacer una apnea con oxígeno dentro, ¿vale? Con el aire dentro del abdomen para poder mantener ese peso. Ahí sí que se hace en movimientos que son un poquito más largos, ¿vale? Pero no se aconseja, nosotros no lo vamos a aconsejar de momento, ¿vale? Por el mero hecho de que puede generar, pues, bueno, que suba la presión arterial. Y entonces, pues, de momento, si no tenemos bien controlado todo el tema médico y que no haya ningún problema, ninguna patología, pues de momento no estamos llegando a esos rangos. Eso ya es gente que hace culturismo, cositas así, ¿vale? Bodybuilding y cositas así, ¿vale? Que se puede utilizar, está bien poder conocerlo, pero ahí no haría falta que nosotros llegásemos, ¿vale? Bueno, después de todo esto, lo que hemos explicado un poquito, cosas a tener en cuenta, ¿vale? Al final pensamos que la estabilidad, la movilidad de la espalda, ¿vale? De la columna vertebral, depende mucho de ligamentos, ¿vale? Ligamentos, lo que comentaba al principio, quiero desarrollarlo un poco, los ligamentos, los discos intervertebrales, ¿vale? Y lo que es la estructura pasiva, que serían las vértebras de la columna, ¿vale? Cuando esos músculos, los músculos que tenemos, que hemos comentado antes, que son pues lo que hacen la función mecánica, ¿vale? Que normalmente es lo que es la columna vertebral y la pelvis, ¿vale? Porque está muy unida, como hemos hablado, ¿vale? Cuando esos músculos no hacen su función, entonces la responsabilidad recae completamente en la estructura, ¿vale? O sea que sería el eslabón débil. La mayoría de las veces vienen los dolores por ello. A falta de fuerza y tonificación de estructuras musculares, entonces esa fuerza, o sea, esa tensión que se genera al coger peso, al moverte, al hacer nuestra vida diaria, pues entonces pasaría a las estructuras pasivas que hemos hablado y entonces vendrían pues desgaste, hernias y dolores que puedan llegar a ser pues un poco más molestos porque la mayoría de las veces tardan bastante en recuperarse, ¿vale? Así que, ¿qué tenemos que hacer sobre todo? Lo importantísimo, la importancia es pues saber cómo activar nuestra zona, ¿vale? Nuestra zona media y sobre todo también fortalecerla, ¿vale? Fortalecer principalmente lo que es la zona media y en su conjunto el glúteo, ¿vale? Porque el hecho de que están completamente sincronizados. Por el contrario, ¿vale? En lugar de querer fortalecer mucho más, ¿vale? Isquios, cuádriceps y todo lo que es la zona lumbar, esas partes de ahí vamos a querer movilizarlas, estabilizarlas y estirarlas, ¿vale? En compensación con el trabajo más de abdominal y de glúteo. No estoy diciendo con ello de que no trabajemos el cuádriceps ni trabajemos el isquio. Estoy diciendo de que la mayoría de las veces cuando hagamos abdominales vamos a tener o la zona media, ¿vale? Trabajo de zona media. Vamos a tener en cuenta que esos patrones de ejercicio que hagamos van a estar más centrados en activar abdomen, ¿vale? Todo lo que es zona media y el glúteo, que vayan en consonancia, ¿vale? Cosa que los otros vamos a darles relajación en ese punto, ¿vale? O sea, relajación o un poco más de estiramiento, no tanta, bueno, no tanta implicación de esa parte, ¿vale? Luego, por otro lado, como os decía, pues eso, que la otra parte de esa movilidad que nos da la espalda, a la espalda, a la columna, aparte de lo que es la estructura pasiva y los músculos, es el sistema nervioso, ¿vale? El sistema nervioso central es quien va a determinar que la estabilidad requerida en cada situación, ¿vale? Cuál sea, ¿vale? Y cómo va a planear el hecho de que la estrategia que va a utilizar para dar esa estabilidad
pues va a decidir el sistema nervioso, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que cuantos más ejercicios, más fuerzas externas se apliquen en el entrenamiento, más preparado va a estar el sistema nervioso para cuando haya un movimiento fortuito, alguna situación que no nos esperemos, el sistema nervioso va a poder responder mucho más rápido. ¿Qué es lo que pasa la mayoría de las veces? Que no tenemos entrenado todos esos movimientos, acostumbramos a hacer un movimiento dinámico, el típico crunch, como decíamos, una plancha donde hay un dinamismo, un movimiento relativamente corto, ¿vale? O sea, es posición que normalmente nunca estamos así, ¿vale? Entonces pueden llegar a salir errores ahí y pueden entonces darnos lesiones, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrenar también el sistema nervioso, ¿vale? Y con ello tengo que informar que ¿qué es importante sobre todo para el sistema nervioso? El glucógeno. O sea, con ello quiero decir que para el sistema nervioso sea capaz de aprender y de interiorizar todo lo que trabajemos, va a necesitar glucógeno, porque el cerebro, toda nuestra estructura, ¿vale? También necesita el glucógeno para poder rendir eficientemente. ¿Qué quiere decir? Que siempre, siempre, siempre vamos a incorporar ejercicios de zona media al inicio, ¿vale? De cualquier rutina de ejercicio. Siempre va a haber un puntito, ¿vale? Aunque sean 5 minutitos de activación de zona media. Primero, para que el cerebro ya y el sistema nervioso haya reconocido todos los movimientos y todas las actividades, cómo tiene que activarse, ¿vale? Y que cuando vaya a hacer un movimiento que pueda ser un ejercicio de fuerza con mucho más peso, que pueda ser un poco más comprometedor, ¿vale? Esté preparado. Ya su respuesta sea mucho más rápida, ¿vale? Y entonces estabilice, haga la transferencia o haga lo que se requiera con menos tiempo. Y entonces reduciendo al máximo las posibilidades de lesión. Así que sobre todo, si quiero hacer un ejercicio de fuerza intenso, en la cual voy a hacer partícipe a la zona media, sobre todo activo. Y lo que no hago es hacer un hit destroyer y luego ponerme a hacer un ejercicio de fuerza muy intenso, ¿vale? Por el hecho de que habremos consumido el glucógeno a cero, ¿vale? Y luego la demanda ya no, o sea, ya no llegará, ¿sabes? Se lo pedirás, pero el sistema nervioso estará un poquito más en horas bajas, ¿vale? Estará más cansado y entonces no responderá igual. Así que tengamos en cuenta este concepto porque considero que es súper importante y además es muy interesante el hecho de ver la lógica tal de cómo funciona también nuestro cuerpo, ¿vale? Por otro lado, quería también, quería hacer una práctica, ¿vale? De ejercicios que puedan llegar a darle información al sistema nervioso, ¿vale? Para poder practicar todo lo que es el entrenamiento de la zona media. Este lo habréis visto un montón de veces también, porque bueno, yo al menos lo suelo poder poner y seguro que también entre mis compañeros es el pull-off, ¿vale? O sea, coger goma, ¿vale? O polea, ¿vale? La idea es que está anclada en un lateral y tú cogerías goma con mano, hay muchas variantes, ¿vale? Y la idea sería darle estabilidad a todo lo que es la zona media, estirar. Estoy movilizando, empiezo movilizando de la manera más fácil, es brazos, la parte superior, ¿vale? Movilizar hacia adelante intentando, habiendo tensión en la goma, ¿vale? Intentando que la goma no ceda, ¿vale? O sea, que no le permitamos. Entonces la fuerza va a ser anti-rotación. De ahí va a ir, puedes ir hacia adelante y puedes ir hacia arriba. Luego también hay de rotación, que también podría ser interesante, ¿vale? Pero al final lo que buscamos es que hay una fuerza en dirección opuesta, ¿vale? Y nosotros tenemos que estar sosteniendo esa zona media. De ahí dificultad es poder hacer todo lo que es la parte del tren inferior, ¿vale? En cuanto estoy aquí y añado un pequeño salto con un lunge, ¿vale? Una zancada o simplemente una sentadilla y entonces doy un saltito y vuelvo a quedar clavada, ¿vale? Eso sería que estoy haciendo ejercicios que me dan estabilidad, ¿vale? Todo es la zona media y haciendo ejercicio multiarticular, ¿vale? O sea, estoy implicando a los brazos, ¿vale? Diferentes articulaciones, tanto de codo como hombro, igualmente rodilla y cadera, ¿sí? Eso nos dará un gran potencial para el hecho de que como mínimo la zona de media en estabilidad estará, súper preparada, ¿vale? Luego, también podemos hacer ejercicios de
lo que es la marcha, ¿vale? Marcha continuada, lo que hablábamos antes, el tema del paso del granjero. Nos tiene que permitir poder moverlo, nos da mucha estabilidad y podemos tener entre 2 y 3 variantes, ¿vale? El clásico es, puedo coger una pesa con una mano y entonces intentar que no compense, ¿vale? El hecho de que tengo que mantenerme recta y si tengo el peso solo en un lado, pues entonces acostumbraré a estar compensando. Pero la idea es que no, ahí estaría también intentando equilibrar, ¿vale? Y darle estabilidad. Luego, con 2 manos, intentando que no se hunda todo, sino que ahí, intentando mantener mucho lo que es esa separación, ese diafragma bien abierto y esa separación de que no se hunda, el transverso también se active y activo bien abdomen. Y luego hay variantes que pueden llegar a ser también más completas por el hecho de que estoy haciendo implicación también de estabilidad de hombro. Pues brazo arriba, ¿vale? O incluso 90 grados, que también ayuda mucho más a estabilidad de hombro y caminar, ¿eh? Un camino tranquilo, despacio, sobre todo para no generar demasiado impacto, ¿vale? Y luego, por último, que también puedo aconsejar, sobre todo de manera inicial, está bien hacerlo sin peso, ¿vale? Que son tanto el pointer como el bicho muerto, ¿vale? El pointer es el típico de piernas cruzadas, que estoy de rodillas en el suelo, ¿vale? Y quiero alargar brazo derecho, pierna izquierda, si entonces puedo estirar o simplemente elevar y bajar el brazo y pierna, ¿vale? Intentando, buscando, este es como, parece muy fácil, por el hecho de que los haces y es como, vale, esto es una tontería, pero si lo haces con conciencia, intentando que la cadera no compensa y se abre, tiene su qué, ¿vale? Así que probarlo, sobre todo es súper interesante, como digo, a nivel nervioso y a nivel coordinativo, porque os sorprenderéis que muchas veces empezáis a descoordinar y es como, ostras, ¿sabes? Digo que parece más difícil de lo que es. Y por otro lado, que este me gusta mucho porque la espalda está súper protegida, ¿vale? El hecho de que estamos tumbados boca arriba, brazos arriba y piernas también arriba, y lo que quiero es bajar y subir brazos y piernas. Ahí la dificultad es, lo hago sin peso, directamente brazos estirados y cambia dificultad en el hecho de que tengo rodillas flexionadas 90 grados y las bajo con esos 90 grados o bien estiro piernas, ¿vale? Para bajar, que ahí aumenta la dificultad. Porque la intención no es bajar las piernas o bajar los brazos, la intención va a ser siempre que la lumbar esté enganchada constantemente en el suelo, ¿vale? Esa será la dificultad mayor. Y ahí puedo añadirle peso tanto en lo que es el pointer como en el bicho muerto. El bicho muerto sería con un disco, ¿vale? 5 o 10 kilos y sube bajo y le implica mucho más énfasis. Y luego el pointer lo podría hacer con peso en mancuerna. Elevar, hacer lo mismo, en lugar de elevar, para no fastidiar el hombro, haría un remo, ¿sí? Y entonces a más peso que pueda poner, incluso en un banco, más inestabilidad dará y entonces más activación tendrá que hacer el abdomen. Al final, lo que tenemos que pensar la mayoría de las veces es que vamos a querer, cuando quiero trabajar la estabilidad, ¿vale? De la zona media, es que lo que voy a querer es mantener estable, o sea, sin inamovible, vamos, ahí sí que no se mueva nada el abdomen, y con brazos y piernas voy a generar esa inestabilidad. Le voy a poner retos, ¿vale? A la zona media, para poder conseguir, bueno, para poder trabajarlo, ¿vale? De que no, que sea desafiante y que no se mueva esa zona media. Ahí la progresión la iréis diciendo, ¿vale? La iréis eligiendo, el hecho de en función de lo que te cueste. O sea, cuando empezamos con poco peso, pues ya costará, ¿sabes? Y a medida que ya veamos que el ejercicio nos resulta fácil, tendríamos que ir incorporando peso, ¿vale? Por otro lado, a partir de ahí, o sea, tenemos una amplitud enorme, ¿vale? De ejercicios, y quería comentar también todo lo que es la parte del abdomen, la función también de la zona media, ¿vale? Por la transferencia de fuerza, ¿vale? Muchos de los ejercicios que vamos a poder hacer a un nivel un poco más avanzado va a requerir de que esa fuerza que cuando hacemos, por ejemplo, un levantamiento, ¿vale? Que quiero hacer una sentadilla y luego quiero elevar el brazo, o con la barra cuando hago todo un jerk y todo esto, pues entonces me va a interesar mucho que la fuerza que tengo en las piernas, ¿vale? Se transfiera, ¿vale? A los brazos, y la única manera es dando estabilidad con el abdomen. Si tengo un abdomen blando, o sea, débil, entonces esa transferencia no va a ser eficiente. La idea es que dé esa fuerza, de la fuerza de las piernas, cuando impulso y quiero arrancar, como si quisiera arrancar una motosierra o
una barca, ¿vale? Un motor. La idea es que la fuerza que utilicen las piernas para impulsarme, ¿vale? Y con el brazo voy a utilizar también mucho el abdomen. Esa es otra de las funciones, aparte de la estabilidad, que creo que son muy importantes, ¿vale? Sobre todo para poder trabajar a nivel multiarticular y un poquito más activos, ¿sabes? Movimientos como mucho más complejos, ¿vale? Más complejos en los cuales son muy interesantes porque trabajamos el cuerpo entero. Bueno, al final con un simple burpee ya estamos haciendo también esa transferencia de fuerza, ¿vale? Cuando nos ponemos de pie y queremos dar el salto, como no esté el abdomen ahí un poquito activo, nos desmontamos enteras. Bueno, y ya pasa, ¿eh? Cuando llevamos 4 o 5 ya está la cosa como un poco ya en decadencia, ¿sabes? Que perdemos ya las formas y nos tiramos al suelo de cualquier manera. Por otro lado, no quería dejar de decir también que muchas veces asociamos dolor a todo lo que es la zona lumbar, ¿vale? Aunque nos va a pasar algo, hernias, que nos vamos a quedar enganchados, que va a ser, bueno, que es una señal de alarma negativa al completo, ¿vale? Y querría diferenciar un poquito el hecho de que al final cuando nosotros trabajamos piernas, por ejemplo, trabajamos el bíceps, ¿vale? Nosotros notamos que ese músculo se está esforzando, ¿vale? Y cuesta y genera un pequeño molestia, dolor cuando lo estamos ejercitando. Entonces también tenemos que tener en cuenta que el cuadro lumbar también es un músculo, lo cual que cuando lo ejercitamos también vamos a sentir esa ligera molestia, siempre y cuando no vaya en exceso. O sea, a mí me gusta mucho utilizar pues la escalera, ¿vale? Una valoración del 1 al 10, en el que 6, 7, hasta esa puntuación sería molestia. O sea, me estoy notando que estoy trabajando la lumbar, estoy activando o haciéndole el ejercicio y el esfuerzo. Si está dentro de esa puntuación estaría ok. Si pasa del 7, entonces ya podríamos llamarlo dolor, y ahí entonces valoraríamos en función pues de la carga que hemos tenido durante el día, de si hemos descansado bien, si hay cosas que nos preocupan o que hay otros factores que nos puedan alterar, ¿vale? En nuestro día a día. Entonces, pues a partir de ahí bajamos el ritmo, bajamos el peso, ¿vale? Y continuamos o no, ¿vale? En función de esa valoración. Muchas veces es importante también saber escucharnos, no, porque me queda solo una serie y la acabo. Keep calm, ¿sabes? Si estoy notando que tengo mucha carga a nivel laboral o a nivel familiar, pues a lo mejor vale más la pena saltarse esa serie, ¿vale? Y escuchar un poquito de que a lo mejor pues lumbar o cualquier otra parte del cuerpo que estamos ejercitando, pues te está diciendo que un poquito más de calma, ¿vale? Además, también quería comentar que muchas veces el dolor lumbar no solo es dolor mecánico, que no es simplemente el hecho de que he hecho un mal gesto o me he pasado haciendo un ejercicio en concreto, sino que tiene mucho vínculo, ¿vale? En cómo está nuestra microbiota, ¿vale? Si hay una disbiosis a nivel intestinal, ¿vale? Que puede generar inflamación, al igual que todo lo que haya pues una patología del sistema genitourinario, ¿vale? También puede generar pues esa inflamación, porque al final todo lo que nos acontece en toda zona pélvica, ¿vale? Y zona abdominal suelen ser patologías que lo que generan es inflamación, lo cual si inflamamos, si estamos pensando en lo que he hablado al principio, de todo lo que genera presión abdominal, pues va hacia los lados y bueno, al final se genera esa presión, entonces pues puede generar dolor. Pues la inflamación vendría a ser algo parecido. Normalmente si hay inflamación de unos días, pues yo que sé que he tenido una mala digestión o pues tengo la menstruación y tengo un poco de inflamación, pues suele ser algo pues pasajero, ¿vale? Que duele unos días, notas un poquito de molestia. El problema es cuando se cronifican todo este tipo de patologías, ¿vale? Disbiosis y todo, que puede llegar a generar un dolor también crónico. Además de que hay esa sincronización con el sistema nervioso, que genera todo el rato un impulso, ¿vale? De dolor y molestia, y luego cuando permanece durante mucho tiempo, pues al final a lo mejor el dolor ha marchado, o sea, lo que es la patología en sí ha marchado, pero la sensación y ese envío de impulso a veces puede llegar a seguir, y entonces por eso son tan dificultosos, ¿no? Porque es a nivel más del sistema nervioso. Así que no me gustaría pues eso, dejar de haber diferenciado esas cosas, que también hay muchas veces que hay que mirar un poquito más allá, no solo decir que nos duele la lumbar y que estamos cansados, sino que seguramente también haya alguna otra afectación, ¿vale? Que pueda estar influyendo. Así que nada, acabo por aquí. Más o menos he querido explicar un poquito todo lo que quería y creo que es súper importante. Lo que sí que me gustaría
decir sobre todo que el entrenamiento, ¿vale? Debería siempre tener un objetivo, ¿vale? Que es que la musculatura sea capaz de activarse, ¿vale? En una variedad de contextos ilimitada, ¿vale? En el cualquier rango, en cualquier fase del proceso respiratorio, porque como hemos dicho es súper importante y está muy vinculado con la respiración, pues eso, que sea capaz de activarse, que responda siempre y para ello, pues bueno, os he dado las herramientas sobre todo y los tips que más importantes son a la hora de entrenar nuestra zona media. No sé si tenéis alguna pregunta o lo que sea, bueno, igualmente estaré, tanto estoy ahora mismo aquí por si queréis preguntar alguna cosita y si no por el grupo, ¿vale? Podéis también hacerme cualquier consulta. Y nada, os mando un abrazo muy fuerte y seguimos ahí adelante con la comunidad y con este calendario de Adviento. Os mando un abrazo, que vaya muy bien.